Si va a quedar esto, va a quedar Después que está grabado. el eso siempre queda grabado. Entonces, sí, porque yo que no estoy muy concentrado en estos días. Un reconocido abogado, litigante, que ha dado importantísimas batallas en la defensa de derechos fundamentales en Puerto Rico, en litigación contra iniciativas del gobierno que de tiempo en tiempo se han puesto en vigor precisamente para menoscabar el ejercicio de derechos fundamentales. Ahí ha estado presente William Ramírez, también experto, conocedor de temas vinculados a esta discusión de hoy. Para ellos, por favor, pido un fuerte aplauso, que han sacado de su tiempo para esta actividad. Antes de continuar con las presentaciones que tenemos para ustedes, me gustaría
que el doctor Julio Fontanet, decano de nuestra facultad, pase y nos comparta un saludo. Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos. Permítanme un saludo especial a los estudiantes del JD en inglés que nos acompañan esta noche. Esta mañana hablaba con un amigo y hablamos de lo que hemos hablado en las últimas 2 semanas. Bueno, ¿y qué es lo último de Trump? ¿Qué fue lo que hizo hoy o qué fue lo que hizo ayer? Porque Trump nos sorprende cada día con distintas actuaciones o expresiones. Pero me llamó la atención que me dijo, ¿te has percatado que Trump no lleva ni siquiera 30 días de presidente de Estados Unidos? Claro, un augurio de lo que nos espera, ¿verdad? Durante los próximos meses, claro está, si es que llega. Si uno analiza lo que ha sido Trump desde que empezó el proceso primarista, pues realmente ha sido consecuente en darnos sorpresa. Sorpresas, claro está, desagradables. Cuando anunció que iba a ser candidato, pues muchos pensamos que era un chiste, y de mal gusto, por cierto. De momento pensamos que, bueno, pero se va a desinflar, no va a terminar las primarias. Bueno, no meramente terminó las primarias, sino que prevaleció ampliamente en las primarias. Otra sorpresa. Pero después pensamos, bueno, pero está bien, no hay forma alguna que pueda prevalecer en una elección contra Hillary Clinton. Bueno, nuevamente, otra sorpresa, claro que lo ayudó mucho esa estructura electoral antidemocrática, que es el colegio electoral, pero ciertamente ganó en buena lid, con otra sorpresa. Después pensamos, bueno, ya que es presidente, va a cambiar el tono, va a sonar más presidenciable, va evidentemente a moderar su discurso porque quizás pensó que políticamente, en términos estratégicos, era necesario ese discurso estridente, ese discurso agresivo, pero sorpresivamente tampoco fue así. Así que ha habido una secuela de malas sorpresas, pero por otro lado, ha habido otras sorpresas que nos llenan de optimismo. A mí me llamó mucho la atención que a pocos días, bueno, el día de su juramentación y consecutivamente, hemos visto marchas, protestas en relación a sus comentarios, a sus pretensiones, a sus propuestas. Y eso a mí fue una sorpresa agradable porque siempre existe esos 100 días de luna de miel, ¿verdad? En todo cargo electivo de presidente o gobernador, pues aquí no lo hubo. Y mucha gente que inclusive quizás votó por él ya estaba participando de esas protestas. Pero ha habido también más sorpresas positivas. Tenemos, por ejemplo, la Procuradora General, o debo decir la ex Procuradora General de Justicia de Estados Unidos, que se negó a implantar, ¿verdad?, a defender en representación del gobierno federal la validez constitucional de estas órdenes que vamos a estar discutiendo esta noche. Y eso realmente fue una sorpresa muy agradable. Pero ahí no terminó. Acaba ya también de decir que ella le indicó a Trump que Flynn se habría reunido y se había conversado con el embajador de Rusia y que se reunieron, discutieron y hablaron de unas sanciones de Obama con anterioridad a que Trump tomara posesión de cargo. Y ella pues ha expresado que ella le dijo eso a Trump. Nuevamente, una persona sumamente valiente. Pero quizás una gran sorpresa, también muy agradable, es que la Corte de Apelaciones, la cual estaba compuesta por 2 demócratas, por 2 jueces nombrados por un presidente demócrata, o debo decir 2 presidentes demócratas y 1 republicano, celebraron una vista, ¿verdad? Una audiencia oral, escucharon los argumentos, hicieron muy buenas preguntas y unánimemente declararon inválida la orden judicial, la orden ejecutiva que había suscrito Donald Trump en relación, ¿verdad?, a los refugiados. Así es que fue una buena noticia saber que en este escenario atropellado, todavía en los Estados Unidos existe una estructura judicial que verdaderamente pasa juicio sobre la validez constitucional
de las actuaciones de su primer ejecutivo. Claro, y alguien que siempre ha estado acostumbrado que cuando discrepa de alguien, básicamente le dice, "You're fired", pues me imagino que debe ser realmente un reality check para esa persona también. Así es que ha sido, ¿verdad? Estos días, ni 30 días, ha sido fascinante lo que hemos visto en términos negativos, pero también, ¿verdad?, con la esperanza de las cosas que pueden pasar y sobre todo que hay una estructura que pueden ejercer, ¿verdad?, su poder de monitorear y de validar o invalidar actuaciones del presidente de Estados Unidos. Eso yo creo que es positivo. Yo creo que es bueno pues porque el tema de los refugiados que vamos a discutir esta noche, el tema de esa orden ejecutiva, pues será el primero. Me imagino que cuando empiece la construcción del muro habrá otra discusión. Cuando firme alguna orden ejecutiva diciendo que el problema de calentamiento global no existe para justificar, ¿verdad?, la utilización de tipo de energía contaminante, pues imagino también que habrá que tomar medidas y habrá que discutir esto abiertamente. Igual cuando proponga modificar o limitar, sea mediante una orden ejecutiva, porque no creo que tenga espacio en el Congreso para limitar los derechos de la mujer a decidir qué hacer con su embarazo, pues también me imagino que habrá mucha discusión y probablemente habrá que ir también al tribunal. Así que yo me imagino que nosotros en esta escuela vamos a estar muy ocupados durante los próximos meses discutiendo todas estas actuaciones de Donald Trump. Yo creo que a él hay que decirle una cosa. No importa que seas el presidente, todas estas actuaciones están sujetas a revisión judicial. Así es que no debe ser sorpresa que la frase principal, ¿verdad?, de esta actividad sea "See you in court", porque creo que la vamos a repetir en muchas ocasiones durante los próximos meses. Buenas noches y que disfruten el foro. Bueno, la orden ejecutiva que nos ocupa esencialmente hoy fue aprobada el 27 de enero de 2017 por parte del presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, y establece, a mi juicio, 5 elementos fundamentales. Primero, esa orden prohíbe de inmediato y de forma absoluta por un término de 90 días la entrada a los Estados Unidos de nacionales de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Prohíbe también en forma permanente la entrada a los Estados Unidos de personas que sean nacionales de Siria. Suspende la admisión de refugiados durante 120 días contados a partir de la aprobación de dicha orden. Reduce el límite anual de refugiados en general que podrían ser admitidos a suelo estadounidense. Y en quinto lugar, establece que los inmigrantes de esos 7 países vetados con residencia permanente en Estados Unidos, es decir, que ostentan el denominado Green Card, y que intenten regresar a suelo estadounidense por haber salido en algún momento a visitar su país de origen, necesitarán un permiso o exención de entrada adicional, además de entrevistarse con las autoridades consulares antes de salir del país. Todas estas medidas, subsumidas o incluidas en esa orden ejecutiva, han sido adoptadas como mecanismo de la administración de Trump para proteger a Estados Unidos contra el terrorismo. Pero de inmediato surge un problema conceptual cuando nos referimos al terrorismo, y si a eso le añadimos el concepto de la guerra contra el terrorismo, aún se complica más. Lo primero es que el concepto de terrorismo no encuentra una definición aceptada por la comunidad internacional, y naturalmente el concepto guerra contra el terrorismo es mucho más amorfo aún. El concepto de guerra contra el terrorismo ciertamente es anómalo. Los conflictos bélicos, según definidos en el derecho internacional humanitario, y en particular por los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos, surgen entre enemigos con una identidad conocida, con identificación visible de adversarios. Es decir, dentro del corpus juris del derecho internacional no existe disposición alguna que reconozca al conflicto bélico o armado como mecanismo de ajuste de controversias para combatir metodologías de luchas.
o ideologías o formas de hacer en contra de las estructuras de poder. A fin de cuentas, la adopción de una definición internacionalmente aceptada para el concepto terrorismo es riesgosa. Es riesgosa incluso para los Estados Unidos. Figuren ustedes, invitados esta noche, que si nos sentamos aquí todos los que estamos hoy, a tener así un torbellino de ideas para establecer los elementos del delito de terrorismo, seguramente terminaríamos por enjuiciar a la Declaración de Independencia Americana como un acto terrorista y a los señores Thomas Jefferson, John Adams y Benjamin Franklin como coautores, literal y jurídicamente, hablando de una declaración terrorista. Así que no hay consenso en cuanto a una definición de terrorismo, porque en principio a quien las cucarachas le causen terror podrían ser terroristas, ¿no? Pero todo este debate de definición o ausencia de definición en relación con el terrorismo o la legitimidad o ilegitimidad de la guerra contra el terrorismo recrudeció en particular con las eventualidades del 11 de septiembre del 2001. El Congreso de los Estados Unidos, en respuesta a esos eventos, adoptó el estatuto conocido popularmente como el Patriot Act, que en efecto fue aprobado el mismo año, en el 2001. El nombre completo del estatuto es el siguiente: Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001. Algunos componentes esenciales de esa ley expiraron el 1 de junio de 2015, pero fueron reincorporados por el Congreso de los Estados Unidos por medio de una ley, la Ley Pública 114-23, de 2 de junio de 2015. Así que ese estatuto de 2015 extendió la vigencia de los componentes expirados, esenciales del Patriot Act, hasta el año 2019. Por lo tanto, queda ley patriótica para rato. El Patriot Act y sus enmiendas posteriores adoptaron definiciones tanto para el concepto de organización terrorista como para el concepto de apoyo material a organizaciones terroristas. Luego de mucha crítica desde la academia y por parte de juristas a nivel internacional en torno a la excesiva amplitud de esas definiciones de terrorismo incorporadas en el estatuto, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tuvo ocasión de dar su visto bueno constitucional al estatuto. También pudo haberlo rechazado. En una interesante opinión del juez Roberts, esa curia concluyó en el caso de Holder versus Humanitarian Law Project, 561 US 1, 2010, esencialmente que el estatuto no adolecía de vaguedad en el contexto de su definición en torno a lo que configura apoyo material a organizaciones terroristas. Es decir, en virtud de esa definición, Estados Unidos ha generado todo un proceso de inteligencia y de investigación que facilitó, para llevarlo al mínimo, pero al más drástico y repudiable efecto, de la creación de bases para torturar sospechosos de vínculos con ayuda potencial a organizaciones terroristas. Y esas actuaciones de tortura no son bochinche de pasillo. Salieron a la luz pública en virtud de informes emitidos por el Senado y además por informes emitidos por cuerpos internacionales de supervisión, protección y promoción de derechos humanos. El 15 de septiembre del 2006, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas censuró enérgicamente, por medio de un informe, las definiciones contenidas en el Patriot Act en torno a lo que constituye terrorismo, organización terrorista o apoyo material a actividades terroristas. Así que hay consenso entre órganos de supervisión, protección y promoción de derechos humanos, en particular Naciones Unidas, de que, o a los efectos de que esas definiciones han servido para la selección discriminatoria, para el señalamiento, el carpeteo, el profiling de personas a base de su extracción nacional, de su ascendencia o de si tiene barba y algún turbante. Pero Naciones Unidas no ha hecho solamente ese informe. También
como producto de los ataques a las Torres Gemelas, el Consejo de Seguridad adoptó el 12 de septiembre de 2011 la resolución 1368. Esa resolución determinó o estableció 4 puntos esenciales. Primero, que Estados Unidos había sido objeto de una agresión contraria al derecho internacional en el contexto del ataque a las Torres Gemelas. Segundo, que la comunidad internacional debía repudiar esos ataques ocurridos en suelo estadounidense. Tercero, que tales ataques ocurridos eran producto de actos terroristas. Cuarto, que la comunidad internacional debía aunar esfuerzos para combatir el terrorismo. La resolución no define el concepto terrorista, lo que hubiera sido irresponsable del Consejo de Seguridad. No dice que Estados Unidos tiene un enemigo visible. No dice que Estados Unidos tiene derecho a declararle la guerra al terrorismo. Dice que el terrorismo es un acto repudiable y que la comunidad internacional debe actuar afirmativamente para evitarlo. Aspectos con los que todos aquí podemos estar de acuerdo en principio. Perdone que los comprometa a todos. Pero esta resolución, en esos términos así muy amplios, ha sido invocada en múltiples instancias por el gobierno de los Estados Unidos como agente legitimador de su denominada guerra contra el terrorismo. Pero el Consejo de Seguridad ha hecho más. Además de adoptar esa resolución en beneficio de los Estados Unidos en el contexto de esos actos, ya el Consejo de Seguridad, antes del septiembre 11, se había expresado en relación con el tema del terrorismo en el contexto de la protección y promoción de derechos humanos. Y en particular, por medio de la resolución 1624 del 2005, el Consejo de Seguridad expresó, y estoy parafraseando, que en sus gestiones de protección de su seguridad nacional, las naciones-estado no tienen cheque en blanco para actuar. Que la comunidad internacional se ha esforzado históricamente para que las medidas de seguridad adoptadas internamente no se conviertan en transgresiones a las protecciones de derechos humanos y en particular, y aquí subrayo, los derechos de los refugiados y de aquellas personas acreedoras de la protección de asilo en escenarios de crisis. En el 2010 había aprobado el Consejo de Seguridad otra resolución, la resolución 1963, reiterando lo dispuesto en la del 2005, subraya el Consejo de Seguridad que cualquier medida de seguridad nacional es lícita solo si opera en respeto y garantía para con los derechos humanos. Al final del camino, Naciones Unidas es un cuerpo cuya agenda primordial es la protección de la paz y seguridad internacional. Cuerpo que de manera unísona, por conducto de sus cuerpos subsidiarios, ha dicho y reiterado que el menoscabo de los derechos humanos es precisamente anatema de la seguridad y de la paz internacional. Que en la medida en que los Estados-naciones laceran derechos fundamentales consagrados desde la Declaración Universal hasta los pactos de la década del 60, en la medida en que los Estados-naciones incurren en transgresiones a esas protecciones, no hay estabilidad social. Hay inestabilidad que produce precisamente los actos en represalia de aquellos que se sienten oprimidos por las fuerzas del gobierno violatorias del derecho internacional de los derechos humanos. Ese es esencialmente el cuadro que me gustaría plantearles desde la perspectiva general de los derechos humanos. Pero, como en cualquier proceso de argumentación y de dialéctica jurídica las cosas no son tan fáciles, cierto es que los Estados-naciones tienen amplias prerrogativas de protección de sus fronteras. Así, por ejemplo, la Carta de Naciones Unidas, en su artículo 2, sección 7, establece que ninguna de las disposiciones de la Carta, de ese tratado constitutivo de Naciones Unidas,
puede entenderse o interpretarse como que autoriza a Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados-naciones. Es decir, que la existencia de Naciones Unidas pende del reconocimiento de la soberanía nacional de sus miembros y del derecho casi absoluto que tienen los Estados-naciones de gobernarse a sí mismos como lo entiendan convenientes y de proteger su integridad territorial, su seguridad y sus fronteras como lo entiendan adecuado. Esa disposición se tiene que ver además en el contexto de otro tratado internacional de la década del 30, la Convención de Montevideo sobre los derechos y deberes de los estados. El artículo 3 de esa convención dispone que los Estados-naciones tienen el poder de defender su integridad e independencia, proveer a su conservación y prosperidad y por consiguiente organizarse como mejor lo entendieren y legislar sobre sus intereses. El artículo 8 de esa misma convención dispone que ningún Estado tiene derecho a intervenir en los asuntos internos ni externos de otro Estado. Y esa es la definición del concepto soberanía por excelencia. Aunque en Puerto Rico el concepto de soberanía a veces es como confuso, en la comunidad internacional no hay confusiones. Todo el mundo está muy claro en que la soberanía es el poder para hacer y que soberano es aquella entidad que, configurada por un pueblo y delimitada sus demarcaciones territoriales, se gobierna a sí mismo sin intervenir en los asuntos que son de jurisdicción de un soberano par y sin permitir que esos otros soberanos pares intervengan en sus asuntos internos. Así que la soberanía, en principio, el único límite que enfrenta en el contexto de las relaciones internacionales es la soberanía de otras naciones-estados. Así que hay una tensa calma en ese espectro de relaciones internacionales, en esa realidad supranacional que se da en el contexto de la comunidad internacional, que es ese respeto mutuo, bilateral, multilateral, de la facultad que tiene cada Estado de gobernarse a sí mismo. Así que la pregunta es, y a la cual yo convido aquí a mis queridos colegas a dirigirnos, es ¿por dónde cruzan las rayas del ejercicio de esos poderes soberanos de control de fronteras y en qué medida cualquier determinación a los efectos de poner en vigor la protección de fronteras es o no válida desde la perspectiva constitucional en el diseño del gobierno federal de los Estados Unidos y desde la perspectiva de los derechos humanos en virtud de los compromisos que ha adoptado Estados Unidos ante la comunidad internacional. Hay unas respuestas preliminares a esas dos interrogantes que han sido ofrecidas por órganos de supervisión, protección y promoción de derechos humanos. Por ejemplo, la entidad conocida como el Office for Democratic Institutions and Human Rights y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ambas entidades han producido manuales dirigidos a orientar a los Estados-naciones en torno a estrategias para combatir el terrorismo sin menoscabar las garantías protegidas por los instrumentos internacionales de derechos humanos. Pero esos manuales no son fuente de derecho, son expresiones de cuerpos especializados con sugerencias en torno a cómo actuar para proteger la seguridad nacional cuando los derechos humanos merecen protección y salvaguarda, aún ante el interés más legítimo de seguridad que los Estados-naciones puedan invocar. Así que con esas reflexiones preliminares, que fueron mi encomienda, yo les dejo a la doctora Yanira Reyes Gil, quien profundizará sobre otros temas más vinculados al derecho constitucional.
Buenas noches. Bueno, en la noche de hoy voy a comentar los aspectos constitucionales en la litigación que presentó el Estado de Washington y el Estado de Minnesota contra la orden ejecutiva sobre los inmigrantes. Primero que todo, aunque ya el compañero mencionó el asunto de la orden ejecutiva, quiero mencionar que el propósito presentado en esa orden ejecutiva, que de hecho fue el 27 de enero, y quiero que mantengamos un poco la idea del tiempo, porque esto ha sido muy rápido, es que está basada, y la motivación que dice la propia orden ejecutiva es en contra del terrorismo que ha ocasionado después del septiembre 11 y que los Estados Unidos de América tienen el derecho de evitar que entren a su país, que entren a su territorio personas hostiles a los principios constitucionales y de las leyes de Norteamérica. Y dice en la última oración que tengo ahí en esa cita, que los Estados Unidos no deben admitir a aquellos que estén en actos de discrimen y de odio, y a aquellos que opriman a americanos por cualquier razón de raza, género u orientación sexual. Lo que me parece bastante cínico, ¿no? Que se esté planteando una orden ejecutiva para impedir la entrada de otras personas cuando en el propio territorio de los Estados Unidos quien firma esta ordenanza, esta orden ejecutiva, está actuando de esta forma, con crímenes de odio, con odio hacia esas poblaciones. En términos de la orden ejecutiva y su efecto, como dijo el compañero, se trata de una prohibición de entrada de 7 países. Cabe mencionar que esos 7 países ya habían sido identificados por el gobierno de Obama como países con sospecha. Luego de la aprobación de esa orden, muchas personas fueron detenidas en aeropuertos y esto provocó una gran reacción de personas afectadas y también de la comunidad jurídica que se volcó en esos aeropuertos para ofrecer ayuda legal a esas personas que estaban siendo detenidas en los aeropuertos. El 30 de enero, o sea, 3 días después, el Estado de Washington y el Estado de Minnesota presentan un recurso de sentencia declaratoria e injunction o interdicto contra el presidente y otros funcionarios del Ejecutivo, y además presentan una solicitud que en inglés se conoce como un TRO, que es una orden temporaria de restricción para preservar el status quo antes de esa adjudicación del injunction. Esa orden fue emitida por el juez James L. Robert, de 69 años. Curioso que es un juez que había sido nombrado por el presidente Bush. Además es curioso, o por lo menos una de las cosas que más ha atacado el gobierno de Trump, que el efecto de esa orden es nacional. O sea que aunque los estados que están presentando la acción son solo Washington y Seattle, la orden del juez Robert incluye una paralización de esa orden en todos los Estados Unidos. Este es el juez Robert, después de esa orden, muy poco después, el presidente Trump comienza el ataque a los tribunales con respecto a esto, porque él ha tenido ataques a los tribunales anteriormente, mediante sus famosos mensajes de Twitter, en esta ocasión, diciendo que la opinión de este so-called judge esencialmente quita la fuerza de implementación de la ley a nuestro país y es ridículo y será revocado. Así que él comienza esa guerra con los tribunales y planteando ya una separación entre lo que es el poder del Ejecutivo y el poder judicial. Y ya desde este momento se está planteando esa estrategia y teoría de que él no debe ser revisado, no debe ser cuestionado por los tribunales.
El tribunal establece que hay 4 criterios con respecto a la aprobación de este tipo de orden, entre ellos las probabilidades de que prevalezcan los méritos, el daño irreparable y si sirve el interés público. Es interesante que esta acción presentada por el estado de Washington y el estado de Minnesota plantea que el estado tiene unos daños de por sí y además que están en representación de sus residentes por su poder de parens patria. Plantean los estados que esta orden afecta a los residentes en áreas de empleo, educación, negocios, relaciones familiares y su libertad para viajar. Además, plantean los estados que tienen daños propios y los daños propios son a través de las universidades. Dicen ellos que y esto lo han sostenido en los otros recursos también, que las universidades públicas han sufrido un daño ante esta orden en la medida en que profesores visitantes, estudiantes, prospectos estudiantes, empleados de otros países o personas que ellos iban a reclutar se vieron impedidas de entrar al país. Por lo tanto, se afectó la misión de la universidad en tanto institución de investigación e institución de enseñanza. Concluye ya el tribunal desde este momento con respecto a la separación, con una declaración importante con respecto a la separación de poderes, planteando que el trabajo de la judicatura precisamente es determinar lo que dice el derecho, aplicarlo y evaluar las acciones de las otras ramas para que éstas cumplan con las leyes del país y con la Constitución. Definitivamente nos recuerda la expresión del juez Marshall en el caso Marbury versus Madison, esa famosa cita cuando decía, "It is emphatically the province and duty of the judicial department to say what the law is." Obviamente, Trump y su gobierno apelan esta decisión. Uno de los planteamientos principales, y lo veremos más adelante, es que la intromisión con el poder ejecutivo ya de por sí establece un daño irreparable para el gobierno de los Estados Unidos. Los 4 argumentos principales para solicitar que se revoque la orden de restricción o el TRO es 1, legitimación activa o standing. Dice el gobierno de Trump que los estados no pueden presentar acciones como parens patria para defender a sus ciudadanos frente al gobierno federal. En segundo lugar, que los daños de las universidades son especulativos, no concretos y no particularizados. Y que Washington no puede reclamar los derechos de quienes no tienen derecho por sí mismos. Hay un planteamiento aquí de que las personas que están afectadas por esta orden no tienen derechos constitucionales. Esto pues está relacionado con esa visión que está planteada por Trump en sus propios tweets. Esto es un ejemplo cuando él dice, "What is our country coming to when a judge can halt a Homeland Security travel ban and anyone, even with bad intentions, can come into U.S.? También dice, "When a country is no longer able to say who can and who cannot come in and out, especially for reasons of safety and security, big trouble." Está planteando el asunto que hablaba el compañero Luis Enrique Romero hace un rato de la soberanía nacional y el poder que tienen los estados para excluir personas de su territorio cuando entienden que esto puede afectar la soberanía nacional. Ese planteamiento del poder constitucional del Ejecutivo está basado en que el presidente tiene un poder sobre las relaciones internacionales y sobre la seguridad nacional y que es un derecho fundamental de soberanía nacional excluir extranjeros y que ese derecho se ejerce por el Ejecutivo. También plantea el gobierno de Trump que nada más que el tribunal second guess,
o sea, que el tribunal cuestione de alguna forma la acción ejecutiva, ya es un daño. Eso es un daño porque la gente que lo escogió va a tener dudas sobre la capacidad que tiene el presidente. Una orden impidiendo al presidente implementar una orden ejecutiva establece un daño al público. Esto quiere decir, en otras palabras, que cualquier cuestionamiento a la acción ejecutiva va a representar un daño para el pueblo norteamericano, según la visión del presidente Trump. Y de nuevo, que las personas que van a sufrir el daño con la orden ejecutiva no tienen derechos constitucionales. El estado de Washington dice, miren, nosotros tenemos sobre 7,000 inmigrantes sin ciudadanía que residen en Washington que van a tener un daño directo. Además tenemos un daño económico porque no recibimos los impuestos que generan los viajeros. Hay empleados de compañía. Washington y Seattle son bien interesantes porque ahí son la sede de estas compañías gigantescas como Amazon, Expedia y Microsoft. Y ellos plantean que tienen un impacto grande a los empleados que son de esas nacionalidades. Que Expedia nada más tuvo que incurrir en un montón de gastos para reembolsar el dinero a personas que ya habían comprado pasajes y que fueron impedidas de viajar. Además, el de las universidades que ya había mencionado. Ellos plantean que no hay ningún daño irreparable, porque hacer cumplir al gobierno con la ley no debe ser un daño que sea constitutivo de legitimación activa. También hay un planteamiento importante sobre la revisión judicial. Dice Washington que los tribunales tienen todo el poder de revisar la legalidad de las acciones ejecutivas y sus motivos, aun cuando se trate de seguridad nacional. Y en cuanto a la legitimación activa, plantea Washington que hay un interés propietario de las universidades y además hay un interés de parens patria de los estados en representar los derechos de sus residentes. El 9º circuito revisa y comienza la orden del 9º circuito hablando del impacto nacional que tuvo la orden de Trump. El daño que se provocó y la reacción que provocó esa orden. Además del asunto procesal, el tribunal se enfrenta a los problemas que ya hemos mencionado, el asunto de la legitimación activa, el asunto de la revisión judicial de la orden ejecutiva y si los estados tienen posibilidad de prevalecer en los méritos, en términos de debido proceso de ley y en términos del discrimen por religión. Y además, cuál es el balance entre el daño y el interés público. Con respecto a la legitimación activa, el tribunal encuentra que sí hubo un daño concreto y particularizado a las universidades, por lo que ya habíamos mencionado, y en términos de la legitimación activa de terceros, el tribunal hace un planteamiento de que bajo esta teoría los daños de las universidades estatales le da a los estados legitimación para reclamar los derechos de los estudiantes, de los académicos y de la facultad, y citan una serie de precedentes en las que las universidades han podido reclamar los derechos de sus estudiantes. Sobre la revisión judicial de la orden ejecutiva, como ya dije, el planteamiento del gobierno de Trump es que sus órdenes y sus acciones no son revisables por los tribunales. Y el tribunal afirma que estas aseveraciones son contrarias a la mera estructura fundamental del sistema constitucional y que es el rol de los tribunales interpretar la ley. En términos de la posibilidad de prevalecer en los méritos, en términos del debido proceso de ley, hay un planteamiento de que hay un interés propietario que ha sido violado y que hay 3 tipos de personas a quien se le viola este derecho: los residentes permanentes que no son inmigrantes que tienen visas y los refugiados que están buscando asilo. La protección del debido proceso de ley incluye a todas las personas dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos, independientemente de su estado migratorio. Eso incluye a residentes legales, personas con visas,
personas que no tienen visa y que no son inmigrantes, que hayan estado en los Estados Unidos y hayan viajado o pretendan salir del país, solicitantes que tengan una relación con algún residente en los Estados Unidos e instituciones que tengan derechos por sí mismas. Trump alega que aun cuando ellos tuvieran derechos, la controversia es académica porque unos días después de haberse emitido la orden, el abogado de Casablanca emite unas guías que establecen que la orden no aplica a residentes legales. El tribunal dice que no hay nada que asegure que esa interpretación va a ser vinculante y que el abogado de Casablanca no tiene la autoridad ni el poder de cambiar la orden ejecutiva, por lo tanto se entiende que no cumple con una interpretación que pueda ser permanente. En términos del discrimen por religión, ambos estados argumentan que el propósito de la orden es discriminar contra personas de la religión musulmana y utilizan como evidencia de intención expresiones del presidente Trump durante la campaña. Eso fue cuestionado bastante durante la vista oral por parte de los jueces, y el tribunal en este caso dice que hay argumentos sólidos, pero en realidad no resuelven el asunto. Habría que ver cómo va a fortalecer el estado de Washington esa evidencia. En términos del daño y el interés público, el gobierno federal no pudo probar que esto va a causar un daño al gobierno ni a la población, y no pudo probar tampoco que ninguna de las personas afectadas por la orden ha cometido algún acto terrorista, y el daño que puede ocasionar la erosión a la separación de poderes no es sustancial ni irreparable. Y por lo tanto, el tribunal deniega la moción. Estos son los 3 jueces del noveno circuito que atendieron el caso. Uno de ellos, el de la extrema izquierda, fue nombrado por el presidente Bush. Inmediatamente Trump emite esos tweets que él hace, con lo que nosotros tenemos de título a este foro: "See you in court, the security of our nation is at stake". Obviamente esto presenta una imagen de que el presidente Trump no ha entendido la forma republicana de gobierno de los Estados Unidos. Yo con eso los dejo. Solamente les digo que se han presentado algunas críticas por algunos analistas en términos de cosas que pueden surgir en el Tribunal Supremo. Si esto llegara al Tribunal Supremo, el problema todavía del standing del poder presidencial, porque ciertamente hay una ley federal que le otorga este poder al presidente, el asunto de si las personas que no tienen contactos suficientes con los Estados Unidos van a tener derechos constitucionales, y todavía el issue del discrimen religioso que no ha sido resuelto. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Yanira Reyes Gil. Con ustedes dejo a la licenciada Anet Martínez Orabona. Yo sé que el tiempo está corriendo. Voy a tratar de quedarme en esos 10 minutos que supone que teníamos cada uno. Y bueno, yo quiero traer un poco la discusión al plano internacional y concentrarme en lo que son las obligaciones de Estados Unidos a nivel internacional y cómo estas órdenes ejecutivas podrían ser cuestionadas bajo los convenios que Estados Unidos tiene ya firmados y ratificados. Para comenzar, yo creo que como punto de partida es importante saber que por lo menos existen dos convenios que Estados Unidos está obligado a cumplir a nivel internacional: el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura, entre otros. Pero estos dos incluyen prohibiciones específicas que de alguna manera u otra podrían verse violentadas por las acciones de las políticas que ha adoptado Estados Unidos,
no solamente las últimas semanas, sino ya desde hace un tiempo atrás. De hecho, existen ya a nivel internacional y varios órganos de supervisión de derechos humanos se han expresado sobre las violaciones a los derechos humanos en el caso de Estados Unidos, específicamente en la implementación de políticas migratorias que de su faz o digamos en la práctica resultan ser discriminatorias. Pero esos no son los únicos dos convenios, hay un convenio internacional de mucha importancia, en este caso, que es la convención que protege a los refugiados, el Refugee Convention del 1951 y su protocolo, que vamos a tocar más adelante. Aparte de esos dos está la Declaración Universal, y aquí la traigo porque a pesar de no ser un convenio, que por ser una declaración, por su naturaleza misma no se considera un documento que es obligatorio para las partes. Sin embargo, la Declaración Universal está reconocida internacionalmente como un documento que ya obliga como norma consuetudinaria a los estados del mundo entero. Así que la gran parte de los artículos que están incluidos en la Declaración Universal, que es el documento que más conocemos sobre la protección de derechos humanos, es obligatoria para los Estados Unidos también. Y finalmente está la Declaración Americana de Derechos Humanos, que discutimos bastante en mi curso de Derecho Internacional de Litigio ante el Sistema Interamericano. Hay mucho debate sobre si su contenido es obligatorio o no para los Estados Unidos, porque de nuevo es una declaración, no un convenio, pero de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración Americana sí es obligatoria para todos los estados que forman parte de la Organización de Estados Americanos, y eso incluye a Estados Unidos. El punto en común para nuestra discusión en todos estos convenios y declaraciones de los cuales Estados Unidos o forma parte o está obligado es precisamente el tema del derecho a la no discriminación y a la igual protección y al debido proceso de ley. Todos estos convenios de alguna manera u otra protegen este principio, que además ya está altamente reconocido como un principio general de derecho internacional. ¿Qué es esto de la igualdad ante la ley y la no discriminación? Pues a manera general, los derechos humanos prohíben cualquier práctica, específicamente cualquier política pública, cualquier ley, órdenes, como la orden ejecutiva del presidente Trump, y también cualquier práctica que tenga un impacto discriminatorio en ciertos grupos o ciertas poblaciones. Así que aunque la política misma o la ley de su faz parezca ser neutral, si el examen de su impacto claramente nos deja ver que hay un grupo en particular con ciertas características que está siendo discriminado, en efecto estamos ante una violación al principio de no discriminación e igual de protección de las leyes. Para verlo más claro, todos los estados tienen dos obligaciones básicas, y sobre no discriminación tiene dos también. Una es la obligación negativa, o sea, que mediante las leyes o mediante sus políticas públicas, el Estado se abstenga, o sea, no cree ninguna ley que sea o directa o indirectamente discriminatoria contra un grupo. Y en segundo lugar, están la obligación de los estados de hacer algo sobre cualquier, incluso práctica, no tiene que estar por escrito, que sea discriminatoria contra un grupo en particular. Así que hay una obligación positiva y una negativa. La negativa, no discrimines. La positiva, si hay algún tipo de discrimen, aunque sean los efectos, en la manera en que se implementan ciertas políticas, tienes que hacer algo. Porque si hay un grupo que está siendo discriminado, algo hay que hacer. Y ambas son obligaciones del derecho internacional para proteger el derecho a la no discriminación. En el caso específico de procesos de inmigración, si bien es cierto, como nos comentaba el compañero Luis Enrique, que a nivel internacional se reconoce la soberanía de los estados, ¿cierto? Y específicamente en el caso de los temas de seguridad nacional y en los temas de inmigración y en los temas de reconocimiento de nacionalidad, todos estos temas, en todos ellos, sí es cierto que los estados tienen un nivel mayor de
soberanía, sobre cómo deciden establecer medidas de seguridad, quién entra, quién sale. Sin embargo, todas esas políticas no dejan de estar obligadas bajo estos convenios y la protección contra la no discriminación. Así que hay límites específicos establecidos en esos mismos convenios que el Estado no puede violentar cuando va a establecer políticas nuevas de inmigración. Aunque sí hay algunos límites aceptables, hay otros que son esas líneas que no se pueden cruzar. Por ejemplo, están las garantías mínimas del debido proceso de ley, las cuales no son derogables en ningún momento, ni siquiera bajo la excusa o justificación de que son necesarias para proteger la seguridad nacional. Específicamente en el contexto de migración, ya varios expertos de Naciones Unidas y en nuestro contexto de las Américas, tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido estándares específicos de protecciones para los migrantes y entre ellos se incluyen este listado que tengo en pantalla. Importante. Esas protecciones no hacen distinción entre personas documentadas o indocumentadas. Y a todos en el derecho internacional se les reconoce esa protección, tanto desde lo más básico, que es la libertad personal, al trato digno, a ciertas garantías mínimas de debido proceso, protección a la familia, protección de la intimidad, igualdad y no discriminación. Así que ya vamos viendo que desde una lectura internacional, ya no el debate interno constitucional, sino desde una lectura internacional, sí, claramente las órdenes ejecutivas del señor Trump pues violan algunos de estos convenios. Específicamente sobre el tema de libertad personal, a nivel internacional se prohíbe la detención arbitraria. Hay ejemplos claros en lo que ha pasado en las últimas semanas de detenciones que ocurrieron en los distintos aeropuertos y que no pasaron por ningún proceso de evaluación legal. Así que tenemos ahí prohibición de la detención arbitraria, pero también está la prohibición de la detención por violaciones civiles. O sea, a nivel internacional y los convenios de derechos humanos prohíben la detención de inmigrantes por el simple hecho de ser inmigrantes. Aparte de esto, la detención preventiva, aun cuando pueda permitirse en ciertas circunstancias, la realidad es que son casos bien excepcionales y los estados tienen que realmente probar que es necesaria esa detención. En cuanto al debido proceso, el debido proceso de ley, todos estos convenios exigen. Aquí hay que hacer una distinción porque está el debido proceso en el contexto de la detención y ese se nos hace un poco más fácil de entender, pero también existe el debido proceso sobre otros tipos de derechos. En estos casos, cuando ya ha habido una decisión de inmigración y la persona ha adquirido como derecho o tiene una autorización, ya pasó por todo un proceso y ha recibido una autorización para estar en el país, también existen garantías mínimas que protegen ese derecho ya adquirido, porque hubo un proceso legal. Así que en ambos procesos, tanto para la detención como cuando se revierte una decisión o se suspende una decisión previa sobre un estatus de inmigración, tiene que protegerse estos mínimos, que son una notificación previa de lo que va a pasar, tiene que haber el espacio de una audiencia imparcial, la persona tiene que tener derecho a un traductor, derecho a presentar sus argumentos y sus pruebas y contrarrestar la que presente el Estado, derecho incluso a representación legal, y esto es un gran debate a nivel estatal, y finalmente se debe de garantizar en todo el proceso la libertad personal y de movimiento. Estos son mínimos, pero también hay otros que no están aquí, que podemos discutir luego, sobre los derechos a la protección a la no separación de las familias y los derechos de los niños específicamente cuando están en estos procesos. Aparte de estos mínimos, les comentaba que está el Convenio de Refugiados de 1951 y su protocolo. Los convenios como este y los dos anteriores que les mencioné, la ICCPR de Derechos Civiles
y Políticos y el CAT, que es el Convenio en contra de la Tortura, los tres son firmados y ratificados por los Estados Unidos. Eso quiere decir que contaron con el endoso del Congreso. Y según las decisiones del Supremo de Estados Unidos, aquellos tratados que han pasado por ese proceso y son ratificados por el Congreso, pues sí forman parte, vienen a subir su nivel constitucional, forman parte de la cláusula de supremacía de la Constitución. Así que también a nivel de local, se supone que estos convenios formen parte de nuestra discusión sobre estos temas. ¿Perdón? Ya voy acabando. Recojo los bártulos y me voy. Bueno, a nivel general, dos cosas bien importantes de ese convenio de los refugiados, y esto es bien importante en el contexto que estamos discutiendo, porque muchas de las personas que fueron detenidas realmente ya contaban con una protección internacionalmente reconocida como refugiados o entraron con algún tipo de autorización a los Estados Unidos, porque no se podían montar en un avión sin tener esa autorización, y cabe la posibilidad que fueran solicitantes de asilo. Pues a nivel internacional, si usted es refugiado ya, o si es un solicitante de asilo, a usted no lo pueden detener, número uno. Número dos, a usted no lo pueden devolver. Si usted es un refugiado, eso quiere decir que usted es una persona que tiene un temor fundado de sufrir persecución por motivo de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo determinado, o por sus opiniones políticas. Quiere decir también que usted está fuera de su país. Y en tercer lugar, que no puede, precisamente por ese temor de persecución, regresar a su país de origen. Así que si usted es refugiado y cae en esa categoría, un país como los Estados Unidos no puede devolverle. Uno de los problemas más serios que hay y que tiene el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados es precisamente el tema de personas que salen del país huyendo, los sirios, a otros países que son precisamente refugiados en necesidad de protección internacional, y los estados les cierran la cerca y quieren que se regresen a esos países donde precisamente vienen huyendo. Pues lo mismo está pasando en los Estados Unidos. Pero hay una obligación de los Estados Unidos de no regresar. O sea, toda esa gente que montaron en el avión y los regresaron, ya eso de por sí es una violación al convenio, al Refugee Convention, la Convención de los Refugiados. Por último, me interesa un poco discutir, antes de terminar, que el proceso de solicitud de asilo en los Estados Unidos no es tan sencillo como el señor Trump parece quererlo caracterizar. Con esto de que necesitamos un extreme vetting, es una cosa muy extraña el lenguaje de este señor, y lo que denota es un gran desconocimiento del proceso de evaluación que se hace en los Estados Unidos para determinar que una persona es refugiada. Resulta, y esto yo lo hice un poquito más cortito para que vayamos por un poco viendo cuál es el proceso en los Estados Unidos, que resulta que es el país donde la evaluación para la determinación de refugiados es más larga y compleja que cualquier otro país del mundo. Comienza con su registro, entrevistas y una determinación de estatus como refugiado de la agencia internacional que se encarga de eso, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR o UNHCR. Si usted no pasa ese primer sedazo, pues olvídese que es muy poco probable que pueda ser reconocido como refugiado por cualquier estado. Así que esa agencia internacional de Naciones Unidas es la que hace ese primer vetting. Yo tengo compañeros que trabajan como oficiales de protección del Alto Comisionado para los Refugiados, que conozco de hace muchos años, y que me comentan sobre ese primer proceso de entrevistas y lo difícil que es para muchas familias, porque toma su tiempo y es bastante engorroso y difícil. Pero digamos que una persona consiguió, ¿verdad?, ser reconocido como refugiado por esa agencia. Pues entonces es referido para reasentamiento en los Estados Unidos y comienza el proceso de entrevista con los Estados Unidos. Primero, en los estados casi siempre tienen consultores independientes que hacen este primer
proceso de entrevistas, ese es el paso 3, y luego hay un background check. Después hay un high level background check. Después hay otro background check. Luego de eso, se pasa esta información, se comparte con el récord de data de inteligencia de Estados Unidos y a veces con otros países también. Y entonces, después que usted ha pasado eso, le van a tomar sus huellas digitales y le toman una foto. Y usted piensa que ahí ya terminó, pero resulta que no. Porque entonces le van a hacer un segundo fingerprint screening. Y después un tercer fingerprint screening. Así que le toman sus huellas varias veces para verificar exactamente qué, no sé, no me pregunten, pero eso hacen. Y luego se hace esas huellas digitales y toda la información que se tiene se comparte con el FBI y con el Homeland Security Database. ¿Okay? Luego de eso, su caso pasa a las oficinas centrales de inmigración. Así que ya usted va bien, ya llegó a las oficinas centrales, esto está chévere. Pero entonces es posible que de ahí lo pasen a una revisión adicional. Si usted es sirio, pues la cosa va a tomar un poco más de tiempo. Finalmente, a usted le van a hacer su primera entrevista en persona con un agente oficial de Estados Unidos, que se supone que es la persona que va a revisar que todo lo que todos los demás hicieron antes que él era cierto. Pero entonces se requiere que Homeland Security dé su aprobación. Finalmente, si ya pasó la aprobación, le van a hacer un screening que no vaya a ser que usted esté muy enfermo y nos vaya a enfermar a los que vivimos en el territorio y los territorios no incorporados de Estados Unidos. Entonces, esto le van a dar una orientación cultural para que usted se pueda adaptar a la vida en Estados Unidos. Y finalmente, tienen que encontrar una agencia local que le quiera adoptar, porque es que DHS no tiene suficiente personal para atender a todos los refugiados, así que necesitamos agencias locales independientes que nos ayuden. Así que si la consigue, pues seguimos. Entonces se va a hacer un nuevo Multi-Agency Security Check antes de que usted salga del país donde está para Estados Unidos. Y finalmente un nuevo Final Check, porque ya ha pasado mucho tiempo desde todos los otros checks que ya le hicieron, para asegurarse que usted sigue siendo la misma persona que desde el principio dijo que era. Y cuando llega a Estados Unidos, pues tiene finalmente su último Final Security Check. Si usted pasa todo eso, es posible que en Estados Unidos usted reciba un reconocimiento como refugiado. Pero Trump quiere hacer un extreme vetting sobre los nuevos refugiados. Todavía nos quedan preguntas y estas se quedan para luego, porque ¿cómo podemos discutir la protección de estos derechos humanos a personas que se encuentran en territorio de Estados Unidos y a otros que no han salido pero que tienen derechos porque ya tienen visa o como sea? Pues esa es otra discusión sobre las protecciones extraterritoriales y cómo funcionan, ¿no? Pero bueno, que nos quede claro que Estados Unidos forma parte de un sistema internacional de derechos humanos, está obligado y lo podemos denunciar, como lo hemos hecho antes, ante distintos órganos de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Anet Martínez. Ahora con ustedes el licenciado William Ramírez, director ejecutivo de la American Civil Liberties Union. Bueno, llegué antes que se vacíe la sala. Se está vaciando. Y saludos a mis ex estudiantes, que veo que hay 2 o 3 por ahí. María, Holloway, que se fue. Yo voy a improvisar un poco porque realmente se ha dicho mucho de lo que yo pude haber dicho sobre este tema, pero lo que vamos a hacer es redondear un poco el tema para ver de qué forma podemos contestar la pregunta que no está ahí en el afiche.
¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo es? ¿El afiche ese? Sí. Sí. ¿Eso? ¿No aparece ahí? Ok. Bueno, la conferencia dice, see you in court, el afiche, protección nacional o xenofobia. Yo voy a tomar la oportunidad de preguntarle a ustedes lo que ustedes creen. ¿Es seguridad nacional o protección nacional o es xenofobia? Y lo de see you in court viene de una frase que el ACLU desde el principio le dijo a Donald Trump justamente antes de juramentar, y es, si usted se atreve a implementar todas esas políticas inconstitucionales que dice que va a implementar, we shall see you in court. Y se quedó esa frase. Luego él mismo la utilizó para decirle a los jueces, see you in court. Cuando los jueces no quisieron echar para atrás la orden de medida cautelar. Pues sí. Sí. Ok. Pues, ¿de qué se trata? Pues, de acuerdo a Donald Trump, todas las medidas que él ha estado tomando son diseñadas para detener la inmigración causante de muchos delitos, muchos crímenes en Estados Unidos, desde México a Estados Unidos o desde el sur de las Américas a través de México, deteniendo a esas personas, los cuales él tilda de bad hombres. Pero en el norte no tenemos muro, ni se piensa poner muro, porque allí no hay bad hombres. Y ya uno puede ver el problema que existe en cuanto a si es xenofobia o si es racial, o si es seguridad nacional también. Cuando hablamos de los aeropuertos, hablamos de las órdenes ejecutivas que emitió inmediatamente deteniendo la entrada de personas de 7 países de fe musulmana. Vemos que también hace una excepción para personas que son de fe cristiana. De nuevo, si estamos tratando de detener personas que están entrando de esos países porque alegadamente, supuestamente son terroristas o pudieran ser terroristas, ¿por qué hacer esa excepción si no se trata de xenofobia o de racismo o de alguna forma de discrimen contra la fe musulmana? En cuanto al muro, pues el muro pues dicen que está para detener a estas personas que están entrando porque son los que están causando los delitos en Estados Unidos y son personas que han causado inestabilidad criminal y sin embargo no se detiene la entrada de personas de países europeos que tradicionalmente han representado organizaciones que no solamente son criminal, sino que se han tildado de terroristas también, como la mafia italiana, la mafia irlandesa, la mafia rusa y de los países eslávicos. Esas personas no son detenidas. Y la sorpresa acaba de salirle un informe cuando vemos que no hay un muro o se va a construir un muro hacia Canadá y sale un informe del Pew Research Group diciendo Canadian immigrants lead the world in illegal U.S. visa overstays. O sea que hay más personas que se quedan más tiempo una vez entran a Estados Unidos con visas que cualquier otro grupo, incluyendo los mexicanos, por doble. Entonces podemos ver de nuevo que si lo que se está tratando de detener es al inmigrante, pues no están deteniendo los de Canadá, no están deteniendo los de Europa, pero están deteniendo estos otros grupos. Y creo que claramente se le ve la costura. Aquí esto no es un asunto de detener inmigración, porque hay una actitud antimigratoria, es un asunto de tener ciertos inmigrantes. El mismo presidente es hijo de mujer inmigrante, hijo de y su abuelo también fue inmigrante. Sus hijos
de ambos matrimonios son hijos de inmigrantes. O sea, aquí el problema no es la inmigración, es cierta inmigración. La inmigración de personas de color, o como dicen en inglés, people of color, ¿no? De países donde las personas son afrodescendientes, de fe musulmana, no cristiana, no blanca. Ahí es donde está el problema, y ese problema se está viendo en Puerto Rico también. Aquí hay personas que llevan casos de inmigración y saben que ahí es donde está el problema. El problema no es con el inmigrante europeo y cristiano. Ok. Pues las órdenes que emite Donald Trump desde el principio son órdenes que nosotros decíamos en el ACLU que son órdenes inconstitucionales, atentan contra los derechos fundamentales que se garantiza a todas las personas que entran a Estados Unidos, inclusive la orden del noveno circuito, denegando la paralización de la medida cautelar que emitió el Tribunal de Distrito, porque eso es lo que es un TRO. Un TRO es Temporary Restraining Order. ¿Qué resolvió ese caso? Y el anterior que se presentó en Nueva York. Nada. Ahí no se ganó nada. Ahí lo que se ganó es la paralización de unas órdenes que se creen que pudieran ser inconstitucional. Esa paralización se hace mediante un TRO, que es una medida extrema, y es anterior a un preliminary injunction, que es un injunction preliminar, que se emite después que se escucha el caso en los méritos con evidencia. El TRO se emite sin evidencia. Los jueces no están en posición de decidir si es inconstitucional, si hay una violación o si lo que se está diciendo es razonable o no. Lo que sí evalúan es si hay altas probabilidades de prevalecer en la alegación de que esas órdenes son inconstitucionales y discriminatorias. Entonces emite lo que se llama un TRO, Temporary Restraining Order, sin el beneficio de haber entrado en los méritos del caso y sin escuchar al otro lado. Y por eso es que esas órdenes son temporeras. Inmediatamente citan a vista para entrar a ver el caso. Lo que ocurre en este segundo caso, porque en el primer caso, que es el caso que se presentó en Nueva York, los abogados nuestros presentaron un caso de 2 iraquíes que fueron detenidos en el aeropuerto de Nueva York. El caso de Hamid Khalid, y no sé si lo estoy pronunciando bien, pero creo que es Dawich, versus Donald Trump. Y son 2 iraquíes que precisamente son personas que trabajan para el gobierno federal en esos países. Una vez los detienen y sale que son empleados del gobierno federal en esos países como traductores y otras funciones, pues ya usted sabe que esa persona está en peligro si lo devuelven a ese país. Porque lo ven como colaboradores con un país que se entiende es enemigo de ellos. Pues esas 2 personas entran, los detienen. Inmediatamente el ACLU presenta la demanda en el Tribunal de Distrito Sur del Tribunal Federal en Nueva York. El tribunal, entendiendo que hay altas probabilidades de prosperar en las alegaciones de inconstitucionalidad, emite la orden tomando en cuenta de que hay daño irreparable a esas personas si no se detiene esa orden, porque esas personas van a ser devueltas a su país, expuestas a unos peligros, y además tenían derecho a entrar al país, tenían visas válidas. Esa orden, que fue lo que comenzó toda esta retajida de casos que han venido presentándose a través de las últimas semanas, pues ese caso tuvo mucho éxito y pues envalentonó a muchas personas a radicar casos y están radicando por todos lados. Se radicó uno en Boston también se emitió un TRO, pero con la diferencia de que en Boston se pidió que el TRO o la orden de medida cautelar, que es lo que es, se extienda más tiempo. Porque eso muere dentro de 10 días más o menos, porque obviamente va en contra del principio de debido proceso. El otro lado no ha sido escuchado. Pero sabiendo que puede haber un daño, se emite en lo que se ve el caso.
Pues en Nueva York, en febrero creo que 3, esa orden se extendió. Esa orden sigue vigente y aplica a todos los estados de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, que aunque no es estado, sigue siendo una entrada, un puerto para Estados Unidos. En Boston no quisieron extender la orden y ahí está pendiente a que ese caso se vea en los méritos y luego se determina si se prospera o no en las alegaciones. No tiene mucho efecto el que no hayan extendido ese TRO, porque como quiera hay 2 que están vigentes y aplican a todos los estados. Y en ese sentido pues no hay ningún daño hecho. Entonces viene el 9º circuito, el estado de Washington y el estado de Minnesota presentan el caso y ahí los jueces fueron más lejos. Dijeron, no solamente las personas que entraron con visas válidas, no solamente las personas que son residentes de Estados Unidos o tiene alguna otra clasificación, sino cualquier persona, aun si fuera indocumentada, tiene derecho a due process. Y eso es bien importante porque fue mucho más lejos de lo que se esperaba. Por lo tanto, una persona que cree, como en Puerto Rico ocurre mucho, de que porque usted no tiene papeles, no es una persona documentada, no tiene ningún derecho, este tribunal lo hizo muy claro de que los derechos constitucionales es para cualquier persona que se encuentre dentro del territorio de Estados Unidos, tenga papeles o no, sea legal o no su estadía, porque ninguna persona es ilegal. Así es que esto tenemos que estar bien claro. Estamos hablando en cuanto a legalidad, si esa persona tiene un estatus legal con papeles emitidos por el gobierno. Las personas que fueron detenidas en los aeropuertos, muchas de esas personas fueron personas que fueron detenidas con visas aprobadas ya. Esas personas no estaban entrando ilegalmente, tienen visas emitidas por el gobierno de Estados Unidos. Personas que participan en programas de refugio, que tenían solicitudes pendientes, esas personas tampoco le podían negar la entrada a Estados Unidos porque tenían activas unas solicitudes y no se les permitió entrar, los detuvieron en los aeropuertos. Creo que todavía hay personas detenidas. De hecho, mire, desde que comenzó Donald Trump, desde el primer día que entró Donald Trump, inmediatamente el ACLU le radicó un Freedom of Information Request, una petición bajo la Ley Federal de Acceso a Información para que informe si tenía o no, para que informe sus documentos financieros para ver si tiene algún conflicto en su presidencia. Inmediatamente con estas órdenes se vio el conflicto. Y se vio el conflicto porque escoge 7 países que el mismo Tribunal Federal Apelativo dijo no tienen nada que ver con ningún acto terrorista en Estados Unidos. Y sin embargo, no incluyó otros países que sí. Resulta que en esos países tiene negocios. ¿Hay conflicto o no hay conflicto? Esos papeles financieros que se supone que todos los presidentes hagan público, todavía no se han hecho público, por esa demanda esperamos ganarla también. Esta demanda de Nueva York, al igual que la de Washington y Minnesota, que también comparecemos como amigos del tribunal, esas demandas se espera ganar. El mismo tribunal apelativo dijo, hay muy altas probabilidades que van a prosperar en estos argumentos, porque no puede haber una situación dentro de Estados Unidos con inmigrantes donde el gobierno asuma una posición tan extrema como decir que no tienen ningún derecho a debido proceso. Una cosa es si tiene derecho a entrar y quedarse en el país. Otra cosa es si tiene derecho al debido proceso de ley. Todo el mundo tiene derecho a debido proceso de ley. El tribunal lo hizo claro y respectivamente de su estatus migratorio. Así es que, pero hay otros asuntos que nos preocupan y es algo que en Puerto Rico ya comenzamos a trabajar. Montamos en Puerto Rico, como se ha hecho en muchos estados, un Immigration Strike Force, que le estamos llamando un comité de acción inmediata en asuntos migratorios, donde hemos invitado
a unos cuantos abogados, bueno, prácticamente todas abogadas, en el área de inmigración para que se unan al ACLU en un comité que está reuniéndose con la comunidad musulmana en Puerto Rico, y pronto yo me reuniré con la comunidad mexicana que han hecho contacto con nosotros, porque también esa comunidad está pendiente a lo que pudiera pasar. Puerto Rico no tiene muro físico construido por el gobierno, pero tenemos las aguas y tenemos el vuelo. Nosotros somos punto de entrada. Y por aquí entran mexicanos, entran personas de países musulmanes, entran de todos los países y llegan a Estados Unidos. Así es que hay mucha preocupación con eso. El comité que se está reuniendo ahora pues va a actuar inmediatamente para intervenir en los aeropuertos de Puerto Rico una vez se levanten esas órdenes, si es que no se gana el caso, cosas que esperamos que se gane. Pero si eso ocurriera, pues este grupo va a intervenir para enseguida ofrecerle algún tipo de ayuda. Me han dicho que el tiempo se terminó, pero quiero decir que para que quede abierto a discusión de dos áreas de preocupación con relación a las órdenes de Donald Trump, y es las ciudades santuarios. Puerto Rico no tenemos ciudad santuaria que se haya declarado santuaria, aunque tiene algunos elementos. Y la implementación de la política de la 287G, que los abogados que saben de inmigración saben lo que hace es federalizar a la policía local, municipal o del estado, para que hagan el trabajo trabajo federal de inmigración. Eso es bien preocupante y lo podemos discutir si hay preguntas luego. Gracias. Muchas gracias, licenciado William Ramírez. Hemos separado un espacio que ya se ha reducido bastante porque todos nos excedimos del tiempo, literalmente todos. Pero hay unos micrófonos disponibles en ambos pasillos, a los laterales de las butacas en las que ustedes se encuentran. Si hay alguna persona que quisiera hacer alguna pregunta en relación con lo que se ha discutido, este es el momento para hacerlo. Buenas noches. Saludos. Sí. Mi pregunta, bueno, más el punto que usted preguntaba, licenciado, si es protección nacional o xenofobia. Yo entiendo que está utilizando la excusa de querer proteger a la nación para exhibir y actuar sobre su xenofobia y sobre su clasificación en cuanto a qué clase de inmigrantes deja y no deja pasar a Estados Unidos. También se me ocurre una duda. Usted habló de la presentación de Donald Trump, del caso que tiene la ACLU en contra de Donald Trump al no presentar sus documentos. ¿También se está llevando a cabo algún caso de la ACLU con respecto a su esposa, presentar los documentos de si era o no inmigrante legal cuando entró a los Estados Unidos? Bueno, eso... ¿Me escuchan? Sí. La esposa de Donald Trump, Melania, que también es inmigrante, igual que Ivanka lo fue, por eso que digo que los hijos de Donald Trump son hijos de inmigrantes. Que es lo más interesante de todo esto, pues ella no corrió para presidente de Estados Unidos. Ella es la esposa de Donald Trump. Ella no se expuso se expuso en el sentido de que está casada con Donald Trump, pero ella no es oficial del gobierno, no fue elegida, no hay por qué, creo, entrar a sus particularidades, excepto que claramente se vea que hay algún conflicto que esté afectando a la presidencia, cosa que no se ha discutido. Así que no creo que sea necesario personalmente, porque realmente ella no es oficial, no fue elegida por el pueblo. Sobre eso yo pienso que... ¿Dónde está? Ah, ok.
Yo pienso que ciertamente en la figura de Donald Trump hay muchas contradicciones. Hay muchas contradicciones entre su discurso y su práctica. Como mencioné en la orden ejecutiva, pues habla de excluir personas que tengan odio, que cometan acciones en contra de las mujeres. Pero eso no quiere decir que nos debamos olvidar la meta, ¿no? El norte. Y el norte, por lo menos pienso que las personas que estamos en este panel estamos todos de acuerdo en que las personas no deben ser discriminadas por su estatus migratorio. Y eso en ese caso debe incluir a la esposa de Donald Trump, aun cuando nosotros podamos señalar las contradicciones en la persona del presidente. Bueno, gracias a Bárbara Lau, ¿verdad?, por la pregunta. Si usted se puede identificar y la pregunta, por favor, su nombre. Sí. Buenas noches, mi nombre es Aristides Hernández. Señor Ramírez, específicamente usted trajo un punto que yo me he estado diciendo yo mismo desde que empezó esto, cuando el foro dice protección nacional o xenofobia. La única vez, a mi mente, que yo he visto a través de la historia que una medida así sea protección nacional fue cuando el presidente Kennedy hizo el embargo durante la crisis de misiles de Cuba, donde la única vez que eso pudo ser protección nacional, porque a través de la historia, a mi conocimiento, en los años 70, la mayoría de las drogas que venían a la costa este de Estados Unidos venían de Francia. Nadie prohibió la entrada de los franceses a Estados Unidos. Antes de, los irlandeses, durante el crisis de Irlanda del Norte, muchos vinieron escapando persecución y nadie prohibió la entrada de los irlandeses aquí. Incluso algunos vinieron a colaborar con la crisis de Irlanda del Norte aquí en Estados Unidos y nadie prohibió esto. Así que yo lo que estoy viendo es que esto es más un pretexto, porque en eventos recientes con la guerra de Irak y la guerra de Afganistán, pues es más como que todo lo que sea musulmán está mal para Estados Unidos. Sí, pero vamos más lejos. Donald Trump entra y gana la presidencia, lo que nadie se esperaba, luego de toda una campaña en Estados Unidos de lo que se llama Take America Back. We want our country back. Entonces tú te preguntas, we want our country back from what? De un presidente negro, de una jueza del Supremo puertorriqueña, de un director, un secretario de trabajo dominicano. Entonces lo que están viendo es que el país se le está yendo de las manos de lo que ellos visualizan Estados Unidos es, y es un país blanco, pero Estados Unidos realmente nunca lo fue. Primero. Segundo, cuando habla de todas estas medidas, lo hace a nombre de la seguridad nacional, de proteger a la ciudadanía de violencia y cosas malas que le pueden pasar a las personas en Estados Unidos, bad things, de los bad hombres. Pero no menciona el Ku Klux Klan, el grupo terrorista por excelencia en la historia de Estados Unidos. No menciona a los movimientos de extremistas, nacionalistas, de superioridad racial. Ninguna de esas organizaciones son tocadas, son clasificadas como grupos terroristas y lo son. Anterior a las Torres, los eventos de terrorismo más grandes que habían ocurrido en Estados Unidos fue en manos de personas dentro de Estados Unidos y en algunos casos de estos grupos nacionalistas blancos. Por lo tanto, realmente, o sea, si lo vamos a analizar bien, estamos hablando de tratar de recuperar la visión que tenían de Estados Unidos, y yo no uso la palabra América, porque América es todo, desde Canadá hasta la Patagonia, todos somos americanos. Estados Unidos. ¿Okay? Y por ende, cuando estamos hablando de esto, es la visión de Estados Unidos como un país blanco y cristiano. De ahí es que viene todo esto de Donald Trump, la presidencia y cómo fue que ganaron. Y eso pues no se puede permitir porque Estados Unidos es un país de muchas razas, de muchas culturas, de mucha fe. Y originó como un país que no era blanco. Yo quiero mencionar que
en la historia de los Estados Unidos se han habido otros momentos en los cuales se ha impedido la entrada y se ha cuestionado, se ha restringido los derechos fundamentales de personas de otros países con los cuales los Estados Unidos ha estado en guerra. Particularmente podemos mencionar después de la Guerra Mundial, las medidas que tomó los Estados Unidos contra los japoneses y las personas de descendencia japonesa, estableciendo incluso campos de concentración en los Estados Unidos para esas personas. Pero aún en esos momentos hay uno de los precedentes más importantes con respecto a los derechos civiles de las personas que no tienen un estatus migratorio regular, y es el caso de Korematsu, se da en esa coyuntura. Pero eso no lo podemos olvidar, no porque eso justifique lo que se está haciendo ahora, sino que no lo podemos olvidar porque no lo podemos repetir, no lo podemos olvidar porque es algo de lo que nos tenemos que alejar, y es una historia que tenemos que tener presente siempre. Muchas gracias por su pregunta. Tenemos otras preguntas acá. Sí, ¿Su nombre, por favor? Julie Cruz Santana. Adelante. Y me alegró mucho el comentario de la profesora Reyes, porque en efecto sí ha pasado en el pasado, y de hecho antes de los japoneses fueron los chinos a quienes también le hicieron algo similar con relación a las que tenían autorización para venir a los Estados Unidos y les quitaron esa autorización aún estando ellos fuera. La pregunta que tengo va bien, más bien. Las órdenes ejecutivas han estado, con relación a inmigración, han estado toda la vida. Y de hecho, muy recientemente Obama recibió un montón de críticas por órdenes ejecutivas que emitió a última hora para dar ayuda a los inmigrantes. En especial el programa de DAPA, que era un programa, una extensión de un programa para permitir a las personas que tuvieran hijos o hijos dentro de los Estados Unidos, de los extranjeros obviamente, que fueran nacidos aquí, darles la oportunidad de conseguir alguna vía para llegar a algún tipo de derecho en los Estados Unidos. En ese momento, 26 estados se unieron, liderados por Texas, para ir en contra y prevalecieron. Entonces me llama la atención cómo es que han habido tantas iniciativas aisladas, el ACLU por Nueva York, Boston, yo sé. ¿Qué posibilidades hay o ven ustedes de que esto vaya a unirse? Porque estamos en el mismo reclamo. Están todos en el mismo reclamo. Pero a unirse, ¿en qué en términos de hacer una acción conjunta de todos estos estados, similar a lo que pasó con DAPA, y proceder o sea, no sé si es que están, porque se ven como iniciativas aisladas, sí. Sin embargo, es exactamente lo mismo. Bueno, no son aisladas, porque lo que ocurre es que es el mismo plan. Por ejemplo, el ACLU tiene un plan para todo esto que comenzó antes de que Donald Trump ganara las elecciones, y se le mandó el mensaje: si usted se atreve a aplicar todas estas políticas que quiere aplicar, nosotros te vamos a ver en el tribunal, te vamos a demandar, y así se ha hecho. Todas estas demandas individuales son no porque la política como el plan sea distinto en los diferentes lugares, es que se presenta cuando hay un cliente. Alguien quiere entrar a Estados Unidos, no logra entrar por la razón que sea, los abogados van al aeropuerto, intervienen y eventualmente se llevan caso. Ocurre lo mismo en Boston, ocurre lo mismo en Nueva York, pero llevar uno bajo el supuesto de que pudieran hacerlo sería un poquito difícil, porque en primer lugar, en muchas ocasiones los casos lo desestiman por esa razón, porque ¿cuál es el daño? Usted está previendo un daño, pero en el momento no lo tiene. Hay una orden que, vamos a decir, no se ha aplicado. Entonces va a presentar una demanda que podría ser prematura. Y por lo tanto, hacerle un plan de un litigio que cubre todos los estados bajo el supuesto que se va a aplicar este plan, no creo que prosperaría, pero es el mismo plan. Lo que ocurre es que se presentan distintos tribunales porque hay distintos litigantes en los distintos estados, pero es lo mismo. Muchas gracias por su pregunta. Un comentario. Sí. Yo creo que no debemos de perder de perspectiva también que estamos en una escuela de derecho, y para todos nosotros es importante lo que se puede hacer con esa herramienta, ¿verdad?, de derecho. Pero la realidad es que estamos ante un panorama
que lo mismo esas órdenes ejecutivas, un tribunal puede decir que son inconstitucionales, que pueden decir que son constitucionales. O sea, no sabemos qué pueda pasar a futuro. Yo creo que no se van a sostener, pero debemos de tomar en cuenta que los cambios que nosotros estamos buscando no necesariamente se van a lograr a través de los recursos legales, sino que te tiene que dar un movimiento, como yo creo que ya se está dando, pero creo que hacia allá va tu comentario. Se tiene que dar un movimiento que nos unifique y que sea lo suficientemente fuerte como para presionar cambios a niveles estructurales. Sí, tengo por acá a la derecha. Licenciado Abreu, del Departamento del Trabajo. Bienvenido, gracias. Yo gané una apuesta en términos de que Trump habría de ganar la presidencia. La próxima apuesta es que una mañana nos vamos a levantar con Noticentro 4 diciendo que los tanques están en las calles. Lo que quisiera que me orientaran es si es apuntando a Casa Blanca o al Tribunal Supremo. Que si los tanques estarían en ese momento de crisis apuntando o a Casa Blanca o al Tribunal Supremo. ¿Cuáles tanques? Bueno, plantea una crisis constitucional de choque entre dos poderes y si en efecto en el momento drástico extremo para poner orden habría que utilizar fuerza militar en un momento de inestabilidad como ese. Cuando Trump dice nos vemos en las cortes y están en las cortes, y luego le dice a los jueces, ¿cuáles son las cortes de Trump? Luego le dice a los jueces, los veo en el tribunal. Bueno, están allí, parece que están, pero no, yo creo que miren, hay separación de poderes. Aquí lo que ocurre es que hay un presidente que entra, que es novato en la política, no conoce bien la política, no conoce nada del derecho internacional humano y los tratados, no conoce nada de la Constitución, se deja llevar por unos asesores que desafortunadamente no lo está asesorando correctamente desde nuestro punto de vista. Y entonces están los tribunales para pararlo. Creo que el noveno circuito fue, es más, esa decisión del noveno circuito, yo creo que en la Facultad de Derecho todo el mundo debe de leerla, porque realmente no solamente porque está, como decimos en inglés, on the money, sino que se escribe de una forma sencilla que todo el mundo puede entender. Y lo que te dice es, miren, nosotros, los jueces federales, tenemos que tener deferencia a las órdenes ejecutivas del presidente. Eso es algo que yo experimenté con mi socia en un caso militar, donde resolvieron, era un caso donde cuestionábamos la política militar sobre el SIDA, discriminatoria sobre el SIDA. Y la jueza, aunque resolvió una parte constitucional bien importante, al final hizo lo que nosotros entendíamos que iba a hacer. Iba a deferir a lo militar para decidir qué es lo correcto para el aparato militar. O sea, los militares, los generales saben lo que es bueno para ellos. Yo, la jueza federal, no puedo hacer un second guessing de eso. Pues más o menos con esa idea fue que Donald Trump, los abogados de Donald Trump presentaron al tribunal apelativo en noveno circuito. Fueron con la idea de que el tribunal no puede cuestionar el poder absoluto del rey, del presidente. Y los tribunales el tribunal dijo no. Nosotros sí le debemos una discreción al presidente, pero no es una discreción ausente la Constitución de Estados Unidos y las garantías fundamentales que existen en ese documento. O sea, el presidente no está por encima de la Constitución. Y esa es una decisión bien importante, mucho más allá de lo que la gente cree, por esa expresión. Porque con eso es que él cuenta. Por lo tanto, no creo que va a llegar a cañones, ni tanques, ni nada de eso. Yo creo que los tribunales se van a encargar y posteriormente el pueblo se encarga. Porque si algo hizo bien Donald Trump es que organizó a la resistencia y volvió a Estados Unidos a los años 60, donde usted tiene la marcha más grande en la historia de Estados Unidos, de derechos civiles en la historia de Estados Unidos, convocada por mujeres, sobre 1 millón en Washington, 500,000 en San Francisco y en otros lugares. O sea, estamos hablando en total casi 4 millones de personas. El pueblo se encargará y el tribunal lo va a apoyar. De todos modos, no olvidemos a Nerón, las uvas y Roma incendiada, por si acaso.
Muchas gracias por su pregunta. Tengo una más a la derecha, otra a mi izquierda y con eso terminamos el foro luego de atenderla cabalmente el otro. Abraham Velescuela, mi nombre. Mi pregunta es, hasta ahora mismo tenemos un mundo ideal de que probablemente este tipo de orden ejecutiva sea declarada inconstitucional. ¿Qué pasaría si fuera declarada constitucional? ¿Qué poder tienen los organismos internacionales contra este tipo de orden? Porque, por ejemplo, ahora mismo Estados Unidos aparentemente ha firmado unos convenios internacionales. ¿Qué sucedería si también Estados Unidos en un momento dado decida no ser parte más de estos convenios ejecutivos o convenios internacionales? Esa es mi preocupación y esa es la pregunta. El problema es que Estados Unidos no está solo en el mundo. Y aquí hay algo más que está detrás de todo este tema. El impacto, estás hablando del impacto que pueden tener las decisiones que toma Estados Unidos en otros estados. Y sí está incidiendo sobre la política mundial, en mi opinión. Los estados ya, algunos se han pronunciado, otros lo están tomando con cautela. Sabemos que Naciones Unidas le está dando seguimiento. El secretario de Naciones Unidas ha sido muy cauteloso en hacer comentarios sobre este tema, pero no hay duda que esto es tema de discusión. No solamente en los pasillos de las Naciones Unidas, sino entre otros grupos internacionales que se reúnen y toman decisiones, tanto de órganos de derechos humanos como lo que yo creo que puede ser más efectivo, que son los estados que tienen negocios y hacen negocios con Estados Unidos. O sea, aquí hay temas económicos, hay temas de relaciones internacionales, hay un montón de otras líneas de convergencia que van a tener un impacto sobre las políticas de Estados Unidos. ¿Cuánto puede resistir Trump en ese juego? Pues no sabemos. Pero yo creo que en algún momento tanto el sector económico mismo de Estados Unidos va a sentir el impacto internacional. Y yo creo que aunque no se resuelva necesariamente como en el escenario que estás comentando en las cortes, eventualmente esto va a tener un backlash, como dicen en inglés, lo que va a regresar va a ser demasiado fuerte y creo que eventualmente se van a tener que tomar decisiones contrarias a lo que está pasando ahora. Y en segundo lugar, sí, los órganos de derechos humanos ya están comenzando a recibir denuncias, están comenzando a recibir solicitudes de audiencia. La Comisión Interamericana lo más probable es que tenga una audiencia pública de emergencia en marzo sobre este tema, así que se va a hablar y se va a denunciar públicamente e internacionalmente. Muchas gracias por su pregunta. Tenemos otra pregunta. Déjame añadir algo con relación a la economía. Ustedes han escuchado que el presidente le va a poner un tariff a los productos que salgan de México a Estados Unidos, un arbitrio, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿cuántos productos realmente se compran en Estados Unidos de México versus cuántos productos se compran en México de Estados Unidos? Yo creo que México es un país de mucho más consumo de productos americanos que viceversa. Y eso es un ejemplo. La economía de Estados Unidos es una economía rural, agricultura. ¿Sabes? Nosotros pensamos en Nueva York y Chicago y ciudades de industria, pero Estados Unidos es un país agrícola. ¿Quién hace ese trabajo? Los estadounidenses no van a aceptar esos trabajos por salario mínimo o menos y sin beneficios. O sea, ¿quién va a trabajar esas tierras? O sea, estamos hablando de que la economía de Estados Unidos está en juego ahora mismo, precisamente por todas estas políticas. De igual forma que ponemos restricciones o le ponen restricciones a personas de unos países que quieren entrar, lo mismo va a ocurrir cuando personas de Estados Unidos viajen a otros países. Así, y eso se veía antes, cuando estaba Bush. Cuando entró Obama, todo eso mejoró un poco. Yo lo que estoy viendo, Sí. yo lo que estoy viendo es que ahora mismo Estados Unidos tiene una ficción de que pueden ser autónomos sin depender de más nadie. Claro, estoy claro de que no es así, porque claro. económicamente es imposible, pero es la impresión que estoy teniendo desde que incluso eligieron a Trump, porque una de las razones por las cuales eligieron a Trump,
claro que fue un proceso muy democrático, pero una de las razones es que se ven como autónomos y autosuficientes. Es lo que estoy viendo que está sucediendo. Muy buenas noches, mi nombre es William Cruz, yo soy de JD English, pero sí hablo español. Aquí yo encuentro que aquí hay una función, hay algo mucho más grande que ha abierto la puerta de Trump, y es la idea de la xenofobia. Si tú vas para países como Arabia Saudita, la xenofobia existe en contra de los israelitas. Bien sencillo. Tú tienes tu passport stamp by Israeli, tú no vas a ir a Dubái, tú no vas a ir a Arabia Saudita. Te van a detener en el aeropuerto. Lo mismo pasa si vas a Corea del Sur y tienes tu passport stamp por Corea del Norte. Lo que quiero decir es que los países, cada país de por sí ha usado la seguridad nacional como una manera de no permitir que otros ciudadanos que ellos no encuentran que son parte de ellos, de su cultura, de su identidad, entren a su país. Mi pregunta es que este foro no se quede en Estados Unidos, que este foro no se quede con el presidente Trump. Este foro hay que llevarlo mucho más allá. Hay que llevarlo a la idea de que se abra la puerta a ser un ciudadano global. Ya estamos en un mundo en la cual todo el mundo tiene la capacidad de viajar por barco, por avión, por carro, como sea. Las cruceras, los borders ya se abrieron. No se ha discutido en un foro internacional, no estamos hablando de Estados Unidos, la posibilidad de que ya el pasaporte no sea un pasaporte nacional, sino un pasaporte global, la cual yo pueda ir a cualquier lugar y educarme en cualquier lugar. Yo puedo ir a cualquier lugar y trabajar en cualquier lugar. Que yo pueda proveer a mi familia en donde sea que sea. Ya esto no es un problema domiciliario. Esto es un problema de que ya tenemos que evolucionar. Esta situación ya se ha discutido más allá de la idea del presidente Trump. Yo creo que sí. Gracias. Las personas que son más peritos en el derecho internacional pues pueden hablar a ese punto, pero lo que usted plantea, mire, todo esto es cierto, esto ocurre en muchos países. Lo que ocurre es que usted tiene un país como Estados Unidos dándole cátedra a otros países sobre los derechos humanos, entonces hace lo contrario. Ese país pierde credibilidad ante el mundo, pierde el respeto ante el mundo y no puede ser líder, como dice que es, en lo que llaman asuntos de derechos humanos, porque simplemente no es posible. Otros países lo hacen, pero precisamente es Estados Unidos quien viene a decirle a ellos que ellos están incurriendo en violaciones de derechos humanos y ahora, y lo ha hecho antes, incurren en esas mismas violaciones. Si se pueden unir todos los países, eso va al punto, creo que señaló el caballero anterior, de que, ¿sabes?, Estados Unidos no vive en un mundo solo. Por eso es que esto no puede funcionar, porque esto es una economía global. Ya estas ideas que él tiene son ideas retrógradas de otros tiempos. Ya Estados Unidos no puede existir solo en el mundo. De igual forma, abrir las fronteras es algo que pues, muchas personas han aspirado y de hecho, o sea, en el Caribe se ha hablado de un Caribe abierto, un Caribe, una entidad política, ¿no? Usted lo lleva mucho más lejos. Yo lo veo un poquito difícil, pero sé que eso es algo que se plantea con frecuencia, ¿correcto o no? Sí, bueno, la América Latina tuvo ejemplos en Simón Bolívar y en Ramón Emeterio Betance. Los dos pontificaban o la existencia de la Gran Colombia o la Gran América. En el caso de Betance, la unificación del Caribe como una sola entidad. O sea, personas visionarias en épocas, siglos pasados, ¿no? Pero los conceptos de ciudadanía y nacionalidad ya son pasados de moda, ¿verdad? Muchas personas, el concepto de ciudadanía es como un tesoro muy guardado, ¿verdad? Y el color de su pasaporte le da una seguridad particular. Pero eso es muy vinculado a un concepto que es puramente jurídico. El concepto de ciudadanía y nacionalidad son conceptos jurídicos, que al final del camino pueden ser variados por otras determinaciones de orden jurídico, ¿verdad? No hay tal cosa como un impreso natural, biológico, detrás del concepto de nacionalidad o ciudadanía. Son conceptos que con la era de la globalización cada vez son más anticuados.
tenemos ejemplos referentes múltiples. La existencia de la Unión Europea, ¿verdad? Como un referente a ese borrón de fronteras en términos del manejo de la circulación de moneda, de la defensa común, del libre tránsito, etcétera. Y cada vez yo coincido con usted que la realidad de los tiempos llevará a que en algún momento esa mentalidad que usted tiene y que yo comparto, de que los conceptos de ciudadanía y nacionalidad son bastante anticuados, llegará el momento en que realmente será insostenible darse el lujo de dedicar el destino y la fuerza económica a proteger fronteras cuando realmente se tratan exclusivamente de caprichos de orden jurídico. Bueno, pues si no hay más preguntas, le agradezco a los compañeros y compañeras de panel, de mesa, a todos ustedes por haber compartido con nosotros y con nosotras. Buenas noches, ha sido un privilegio, lo sé, para todos nosotros y nosotras estar con ustedes. Yo te vi también.